Hoy vamos a hablar sobre el tema la oración del justo. Muy bien, entonces sobre este tema, pues para empezar vamos a leer precisamente Santiago capítulo 5 versículo 16. Vamos a buscar la palabra en la carta de Santiago, capítulo 5 versículo 16. Vamos a leer solamente la segunda parte de este versículo y se lee de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien, seguramente se ha hablado bastante sobre la oración, pero en esta ocasión voy a hablar brevemente sobre la oración del justo. Y ya escuchamos que la oración de aquella persona que ha sido justificada, pues puede mucho. Oración, como hemos escuchado en otras ocasiones, quiere decir hablar con Dios, pero a la vez significa petición, ruego y súplica. Así que seguramente usted tiene una forma de hablar con Dios. Usted habla con Dios yo no sé cuántas veces por día, si una vez, 3 veces, 5 veces. No sé, si eso lo multiplicase por los 365 días del año, pues tendría usted un cálculo aproximado de las veces que usted habla con Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo usted habla con Dios? Pues eso también usted lo decide. En realidad, la palabra no nos indica cuánto tiempo, pero es necesario tener un tiempo prudencial, hablar con el Padre, presentarnos delante de Él para presentar nuestras necesidades y nuestras peticiones. Muy bien, en esta ocasión vamos a empezar con esta reflexión y para eso vamos a leer el libro de los Hechos en el capítulo 12, versículo 1 al 19. Y dice de la manera siguiente: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro, durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda
llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bien, este pasaje nos relata específicamente sobre un hombre que se llama Pedro. Este hombre es el mismo aquel pescador que estaba pescando. Esa era su tarea cuando pues Jesús tuvo un encuentro con Pedro, y por supuesto Jesús le dijo que tenía que ser parte de sus discípulos. Entonces Pedro le siguió a Jesús y estuvo conviviendo con Jesús aproximadamente 3 años y medio. Sí, es aquel Pedro que cuando Jesús fue arrestado, Pedro, muy habilidoso, tomó la espada de uno de los judíos, de los soldados, y le cortó la oreja a ese soldado. A ese Pedro me refiero, a ese Pedro atrevido, a ese Pedro que no espera oír el mensaje del emisor y luego está dando la respuesta, luego está defendiéndose, luego está hablando. A ese Pedro me refiero. Pero luego que Jesús fue al cielo, Pedro, pues ya sabemos que se quedaron reunidos y estaba justamente con los 120 cuando vino el Espíritu Santo. Y me estoy refiriendo a ese Pedro cuando luego las personas, el Espíritu Santo estuvo sobre ellos, y las otras personas que estaban viendo a los 120 decían que estaban borrachos. Y Pedro, ese mismo hombre, se paró y dijo: hombres, no están borrachos, aún es temprano y no es hora de estar borrachos. Así que dio aquel primer sermón. Ese mismo Pedro que logró, o por el Espíritu Santo por supuesto, que se convirtieran a Jesús 3,000 hombres. Luego me refiero a ese mismo Pedro cuando iban a la iglesia de la Hermosa, cuando iban a la oración y de repente aquella persona coja se les presenta y dijo: una limosna para este pobre. Y entonces Pedro, juntamente con Juan, les dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy.
Y entonces dijo, en el nombre de Jesús, levántate, y aquel hombre se levantó. A ese Pedro me refiero. A ese Pedro me refiero. Ya vimos una parte de su vida anterior, pero también una parte de su vida después de Jesucristo, cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, porque él fue llamado apóstol. Pero siendo un apóstol, hacía su función precisamente de llevar las buenas nuevas, de hablar de Jesucristo, y de repente, como ya leímos aquí, de repente Jacobo es aprehendido y es asesinado a espada. ¿Por quién? Obviamente por las órdenes de Herodes. Luego que Jacobo fue asesinado, Pedro también es detenido. Y es detenido no para ser llevado a la corte para darle su visita a Herodes, sino era para quitarle la vida. Imagínense, Pedro en esas circunstancias ya había escuchado que Jacobo había sido asesinado y entonces él es detenido. ¿Qué le esperaba? ¿Qué esperanza tendría? Pues bueno, es arrestado. Pero veamos, según la lectura que justamente leímos el día de hoy, fue detenido y Herodes ordenó que en el versículo 4 del capítulo 12 de Hechos indica, habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. ¿Por qué Herodes habría ordenado a los soldados para que fuesen 16 personas al final que se encargaran de custodiarlo, de guardarlo? ¿Por qué? Es probable, la Biblia no lo menciona, pero es probable que Herodes había escuchado que Pedro es aquella persona que habilidosamente le tomó la espada a aquel soldado, a aquel judío, y le cortó la oreja. Es probable que haya sido por eso. Por tal razón es que posiblemente pidió que fuese custodiado por 4 grupos de 4 personas, que al final hacen 16 personas. Vaya, podría considerarse como una persona peligrosa. Pero realmente, ¿qué estaba haciendo Pedro cuando fue detenido? Pedro estaba cumpliendo con su misión. Pedro es considerado como un apóstol. De tal cuenta que Pedro no había infringido la ley humana, no había infringido la ley puesta por Herodes, entre otros. No, lo que Pedro estaba haciendo era dando a conocer las buenas nuevas, era dando a conocer Jesucristo que murió en la cruz. Eso era lo que hacía Pedro. Pero como en esa época había venido la persecución contra los cristianos, contra los apóstoles, pues bueno, fue el turno de Pedro para ser detenido. Y Pedro fue llevado a la cárcel. Sí, justamente Pedro fue llevado a la cárcel. Pero como es un apóstol, ya se imaginan qué tipo de oración habría realizado Pedro en el momento que fue detenido y luego fue trasladado a la cárcel por 16 personas. Y entonces, estando ya custodiado por 16 personas, estando ya dentro de la cárcel, yo me pregunto, ¿qué tipo de petición hizo al Padre? ¿Qué tipo de petición hizo a Jesucristo? Imagínense la trayectoria que él tenía, 3,000, 5,000, tantos milagros que también él hizo. Imagínense, solo con su sombra pasaba en muchos lugares y los enfermos se sanaban, por supuesto, no por él, sino por el Espíritu Santo. Pero bueno, Pedro estaba allí ya encarcelado, como un buen apóstol, como un buen líder, como una buena persona de influencia para el bien. Obviamente tiene seguidores. Y justamente
Sus seguidores, ahí lo encontramos en el versículo 5, que dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vaya, la iglesia, ¿cuántas personas? Aquí no nos indica cuántas personas, se indica que es la iglesia. No sé si eran aquellas 8,000 personas o más, no sabemos, es probable, pero en sí la iglesia hacía oración sin cesar, una oración continua por Pedro. La palabra no nos indica cuál era la petición concreta, cuál era el ruego que le hacían al Padre, no nos indica. Pero seguramente como apóstol, estando encerrado, seguramente él también oraba al Padre, él también oraba, hablaba con el Padre, hacía ruegos, hacía peticiones, seguramente, porque él era una persona de oración, era una persona de oración y justamente así lo encontramos en Hechos capítulo 3, versículo 1. Justamente cuando iban a la iglesia La Hermosa con Juan, cuando se les apareció a aquel paralítico, cuando se les apareció a aquella persona que les pidió una moneda. Ellos iban a la iglesia La Hermosa a orar. Aquí entonces entendemos que Pedro era una persona de oración. Bueno, oraba él y la iglesia oraba por él. ¿Cuál sería la petición? Yo no sé, hermanos. Si Pedro ya había visto, al igual que la iglesia, ya se había enterado que Jacobo había sido asesinado a espada, es posible que también eso le esperaba a Pedro. Entonces Pedro probablemente oraba diciendo, ¿a quién le voy a dejar mi casa? ¿A quién le voy a dejar mis bienes? No sé. O le estaba diciendo al Padre, gracias te doy porque hoy voy a ir contigo. No sé. La iglesia que oraba, que le pedía al Padre, tampoco registra la palabra. Pero veamos, no, aunque no registra la palabra, hay una respuesta. Y esa respuesta justamente la encontramos en los versículos que ya leímos. Básicamente, en el versículo 7 del capítulo 12 de Hechos, e indica, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Vean, la respuesta de las oraciones, tanto de Pedro seguramente como de la iglesia. Se presentó el ángel en la cárcel y la presencia del ángel en la cárcel hizo resplandecer la cárcel. Vaya. Ok, yo traje una imagen. Si pueden ver la imagen, allí está. Está precisamente, vemos a una persona ahí que se considera Pedro con las cadenas. Y ahí están los dos guardias. Y ahí está el ángel. Vean. ¿Qué pasa con los guardias? Yo no sé qué pasó. Pero la palabra indica que al final Pedro estaba dormido. Yo no sé si dentro de las peticiones de Pedro era, bueno, ya hablé con el Padre, así que voy a descansar y me voy a dormir. Yo no sé si eso era el plan de Pedro o Pedro fue contagiado por el sueño de los soldados, quién sabe, o era precisamente el plan de Dios para que los guardias y Pedro estuviesen dormidos, o a lo mejor, como dicen por ahí, el sueño es contagioso. Alguno de los tres empezó a dormir y los otros dos quedaron pues dormidos. Lo cierto es de que la palabra indica que estaban dormidos. Bueno, y el ángel apareció, resplandeció la cárcel y le habla, el ángel le habla a Pedro y le dice, sin
5 instrucciones, le da 5 lineamientos. Uno, le dice, levántate pronto. ¿Y qué sucedió cuando se levantó pronto? Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. El efecto de esto fue, y las cadenas se le cayeron de las manos. Imagínense ese tipo de cadenas que tenía, no solo en las manos, sino en los pies, se cayeron. Cuando el ángel le dijo, levántate pronto, se levantó, se paró y el efecto fue que las cadenas se cayeron. Pues cuando el ángel le dijo, levántate pronto, no le dijo, despacito, despacito, no hagas bulla. No le dijo así, pronto es inmediatamente, como puedas. De tal cuenta que cuando se cayeron las cadenas, eso implica de que hizo bulla. ¿Y qué pasó con los soldados? Ellos bien dormidos, roncando seguramente. La presencia de Dios ahí seguramente hizo que los soldados estuviesen bien dormidos, que no escuchasen nada. No solo los 2 soldados, sino que también los otros 14. Recuerden que eran 16 soldados los que fueron ordenados para que custodiasen a Pedro. Todos dormidos. Pero bueno, la primera instrucción fue, levántate pronto, y así lo hizo. Luego le dice, cíñete. Y cíñete quiere decir ajústese o sométase. Seguramente eso le dijo el ángel, sométase a mí. Muy bien, porque seguramente saben del carácter de Pedro. Porque si el ángel le dijo, levántate pronto, y ¿cómo? Si estoy encadenado, no puedo. Pero justamente por eso el ángel le dijo, y cíñete, o sea, sujétate a mí, para que Pedro no hablara, sino solo siguiera las instrucciones. De tal cuenta que cíñete, muy bien, así lo hizo. La tercera instrucción fue, átate las sandalias. 4, envuélvete en tu manto. Y así lo hizo. 5, sígueme. Bueno, sígueme. Y salieron. Vemos en el versículo 9, dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Luego de que Pedro hizo caso a estas 5 instrucciones, él consideró que era un sueño, pensó que era sueño. Posiblemente así ocurrió, porque conocemos, según la palabra, Pedro era una persona muy atrevida y antes de que el emisor le terminase de darle el mensaje, él ya estaba respondiendo. Por eso probablemente fue que Pedro pensó que era un sueño. Y hasta que luego atravesaron la calle y ya estaban afuera. Y ahí el ángel se aparta. El ángel se va. Y Pedro se da cuenta de la realidad y dice, en verdad el ángel ha venido a liberarme. ¡Guau! ¡Qué respuesta! ¡Qué respuesta tan preciosa! La respuesta de la oración del justo. ¿Cuántas personas estaban orando por él? Dice la iglesia. ¡Qué tremendo! Por eso, la oración del justo puede mucho. De tal manera que
¿Qué hace Pedro según lo que ya leímos? Pues él camina buscando la casa de María, la madre de Juan, que tenían por sobrenombre Marcos, y llegó a tocar la puerta. Y va a tocar la puerta y es atendida por una persona de nombre Rode, que no creyó. Al final le fue a avisar a las demás personas que estaban orando, y también ya escuchamos que estaban extrañadas las personas que vieron a Pedro. Al final era Pedro en realidad. Pedro fue liberado de la muerte en esta ocasión. Pero eso es producto de la oración. Eso es producto de los ruegos. Eso es producto de lo que tanto pedían. Así que eso fue lo que ocurrió. Tal vez usted me dirá, bueno, es que está hablando de la oración del justo, pero yo, usted que está en casa, usted que nos está viendo, usted que nos está escuchando, probablemente usted dice, pero yo no soy justo, ni siquiera de nombre, pero yo no soy justo, yo soy un pecador. Pues no tenga pena, no se preocupe. En Romanos capítulo 3, versículo 10 se indica, no se halló ningún solo justo, ninguno, ni uno solo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos separados de Dios. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para poder realizar oración? Para que seamos justos. Pues es sencillo, solamente es creer en Jesucristo. Eso es lo que necesitamos hacer. Muy bien, entonces vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 16. Y esto es precisamente de lo que tenemos que hacer. Solamente creer en Jesucristo. Y dice de la manera siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Se dan cuenta? Solo a través de Jesucristo podemos ser justificados. Solo recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón podemos ser justificados. Así también se menciona en Romanos capítulo 5, versículo 1. En Romanos capítulo 5, versículo 1, encontramos lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está donde se confirma que solo por medio de Jesucristo podemos ser justificados. Y si recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, pues obviamente podemos hacer oración. Podemos pasar a ser personas justas por fe. Y de esa cuenta podemos hablarle al Padre y Él nos va a escuchar. Usted, mi amigo, que me está viendo, me está escuchando, dirá, pues yo no, yo soy un pecador. Yo ni siquiera he leído la Biblia. Pues este es su momento. Esta es su oportunidad. Le comento que en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice:
Si nosotros creemos en nuestro corazón que Jesús murió y fue resucitado en medio de los muertos y confesamos con nuestra boca, nosotros llegamos a tener salvación. Así que esta es la oportunidad que usted tiene para poder realizar oración, para poder presentarse al Padre. Si esta es su decisión, yo le invito que repita esta oración conmigo. Yo lo voy a guiar y hágalo. Y por fe va a recibir a Jesucristo. Primero tenemos que entender nuestra condición, que estamos separados de Dios. Por el pecado estamos separados de Dios. Le vamos a pedir perdón, pero luego vamos a recibir a Jesucristo. Así que voy a guiarlo a esta oración. Si esta es su decisión, repita conmigo lo siguiente. Señor Jesús, te doy gracias porque me has dado entendimiento el día de hoy. Tu palabra dice que Jesucristo murió en la cruz, fue resucitado en medio de los muertos. Lo creo en mi corazón. También lo confieso con mi boca. Te pido que perdones todos mis pecados, que me limpies completamente. Quiero que tú, Jesucristo, pases a ser mi Señor y mi Salvador. Quiero que pases a gobernar mi vida. Ayúdame a seguirte. En el nombre de Jesús, te doy gracias por recibirme. Gracias por perdonarme. Amén. Amigo, le cuento que esta oración es tan sencilla, pero es una oración eficaz. Con esto, por fe, usted pasó a ser de criatura a hijo, de pecador a salvo. Ahora su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora usted ya puede hacer oración. Usted ya es una persona justificada. Ahora su oración ya es escuchada por el Padre.